Paul. Él es focalizador de un curso de milagros. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Paul, vos sabés que yo leí en un libro de un curso de milagros una frase que me encantó, que dice que nacemos desde el amor y que luego el miedo hace que desprogramemos ese amor verdadero que somos. Contame un poco, abrimos desde este lugar, ¿no? Que me gustó mucho esta frase. Sin ninguna duda nacemos de un acto de amor, porque cuando nuestros padres nos conciben, que es el momento real de nuestro nacimiento, es un acto de amor. Cuando nacemos, en el momento del nacimiento, nosotros nacemos con una inocencia absoluta y total. Pero desde muy chico, desde muy temprana edad, esa inocencia se va matando y se va inculcando. Antes del temor se inculca la culpa. Y la culpa es lo que sostiene a lo largo de nuestra vida algo que se llama temor. Bueno, sin ninguna duda, el curso Milagro tiene dos propiedades maravillosas. Primero, es un descondicionador, porque lo que sostiene nuestra culpa es un condicionamiento social. Vamos a hablar apropiadamente. Y lo segundo que hace, nos enseña, nos introduce en algo que se llama la ley del perdón. La ley del perdón trata sobre algo que sucede aquí y ahora, no trata sobre el pasado ni sobre el futuro. Y es muy simple el tema. Si yo en este momento suelto mi pasado, la libertad que obtengo en este instante es absoluta y total. Estamos hablando de libertad y no de libertinaje, hago siempre esta aclaración. Entonces, esto es lo que nos da el curso de milagros a lo largo de un año, de 365 lecciones, nos da esta libertad para poder elegir esta inocencia que nosotros tenemos y que realmente somos. ¿Tiene un cronograma? O sea, ¿se van tratando de diferentes temas? ¿Es así? Sí, una vez que empezamos el curso tiene, está escrito, fue creado, ¿no es cierto?, con un cronograma y un orden que bueno, desde ya aconsejo seguirlo. Mucha gente compra el libro y lo utiliza como un libro de consulta, ¿no? O sea, ante un problema abren el libro hacia el tuntún. Mucha gente también utiliza la Biblia, en ese sentido. Pero realmente el libro es una llave para poder descubrir y abrir y llegar a ese maestro interior, por llamarlo de alguna manera, que es Dios mismo en nosotros. Así que realmente para mí sigue siendo una maravilla después de 16 años de estar con el tema. Recién hablabas del perdón y hablabas que no hay futuro ni pasados. Yo interpreto que, bueno, que cuando uno está con un enojo, con ira o con resentimiento, al único que estamos perjudicando es a nosotros mismos. ¿El perdón empieza por uno mismo? Sí, el perdón empieza por uno mismo y por supuesto es extendible a todo lo que nos rodea o a todos los que nos rodean. Lo que pasa es que no es un perdón, vamos a decir así nomás, no es una cosa, es un hecho diario, es un hecho constante, es un hecho que se va renovando de instante a instante. No es algo que funciona en un momento de meditación. Realmente es como una especie de contemplación. Uno se va observando y poco a poco va entendiendo, ¿no es cierto?, que esta culpa, ese temor, nace de una sola cosa y esa cosa se llama juzgamiento. Cada vez que yo emito un juicio, no importa si es positivo o negativo, es un juicio, cada vez que yo emito un juicio, voy creando una traba en mi vida, voy deteniendo mi vida, voy deteniendo mi avance y por ende, por supuesto, detengo el avance del espíritu, porque el espíritu lo único que está esperando es que yo me libere de toda esta cosa, que saque esa mochila, que me pueda descargar, para perder el temor y poder ser de verdad lo que ese espíritu es. Sí, en realidad es como, bueno, quisiera darle un poco de orden en mi cabeza, ¿no? Ese juez que tenemos constantemente en nuestra mente es quien está juzgando que mi vida vivo esta vida por culpa de esta otra persona, vivo esta vida por culpa de esta situación, Y en realidad yo creo que tiene que ver con que este perdón primero empieza perdonando todos los enojos y la cantidad de cosas que me está dañando, y segundo, entendiendo la bestialidad de los demás, que es la misma bestialidad con la que me manejo y soy yo, ¿no es cierto? ¿Es más o menos así, que tiene que ver con ese juez? Fíjate vos que primero antes de hablar de temor hablaste de culpa. Vivimos en una sociedad que nos manipula a través de la culpa. O sea, nosotros
no solamente la política, no solamente las grandes empresas, venden o manipulan desde la culpa. Y desde la culpa es donde nace el temor. Entonces, esta cuestión del perdón es de vital importancia, porque una vez que nosotros nos perdonamos absoluta y totalmente, podemos después perdonar. Es lo mismo decir, yo no puedo amar a nadie si no me amo a mí mismo. Yo no puedo perdonar si no me perdono primero. Ahí es donde está el tema. Y una vez que logro el perdón, ¿no es cierto?, me libero justamente de la culpa. Y usualmente cuando nos liberamos de la culpa, perdemos el temor. Lo que pasa es que parece fácil, ¿no es cierto?, cuando uno lo verbaliza, pero hay todo un trabajo interno, ¿no es cierto? Primero, amarme a mí misma, ¿no es cierto? Y bueno, y lleva un montón de cosas, justamente. Bueno, justamente esos son los 365 días, las 365 lecciones. Lo que hacen esas lecciones es que yo cambie mi forma de pensar y llegue a tomar conciencia a través de la experiencia viva y no del intelecto, que realmente no es muy grande el trabajo interno que tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer es soltar el pasado para lograr esta inocencia y no sentirme más culpable. ¿Vos estás dictando cursos? Sí, yo empecé a dictar cursos en Argentina en el año 2002 y he armado varios grupos y estoy dictando cursos en este momento, sí. Ojalá que vos decís 365 lecciones, muchos deben pensar, uy, qué cantidad de días, qué compromiso, pero en realidad si es para cambiar la vida que llevamos, es tan poco tiempo, ¿verdad? Realmente es muy poco tiempo, más si nos acordamos que los grandes maestros decían que había que vivir más de 100 vidas para lograr el despertar. Hoy yo me río y digo, qué sinvergüenzas que eran, porque realmente lo único que necesitamos es un año. El curso Milagros, como decíamos, es un gran descondicionador y nos lleva a la ley del perdón, nos enseña lo que es la ley del perdón, para poder llegar a esta inocencia y poder ser nuevamente como ese bebé recién nacido, como esa flor que recién se empieza a abrir. Pero es mucho más que eso. Realmente un curso Milagros es una llave, tengo varios alumnos que dicen que es la llave de la vida, pero es una llave para poder abrir esta ventana, este corazón, para poder llegar a ese ser que se escribe con ese mayúscula, que vendría a ser, llamémosle Espíritu Santo, yo superior, Atma, alma, como quieran, no tiene importancia el nombre. Y ese ser, cuando ese ser se empieza a expresar, la expresión de ese ser es absoluta y total. No tiene más temor, no tiene más problemas, porque el intelecto pasa a un segundo plano. Todo lo aprendido queda atrás y lo que sucede es esto, que uno llega a la sabiduría propia, la sabiduría del ser, la sabiduría del cosmos, desde esa llave, desde esa apertura. Incluso Milagros, yo lo descubrí hace 16 años en unos talleres que estaba haciendo en el noreste de Escocia. Cuando yo encontré esto, dije, bueno, acá está. Y realmente el día de hoy que sigo leyendo este libro, después de 16 años, he leído algunos otros libros, pero todos en relación a este libro. Y lo que yo escribo personalmente nace y está inspirado en un curso de Milagros. Recién te preguntaba sobre cómo estaba armado, si era un cronograma, pero ¿cómo es? ¿Cada lección se habla de un tema diferente? ¿Cómo está armado? Ok, el libro hoy en día se presenta en un solo tomo, pero en principio eran 3 tomos. El primer tomo se llama el texto. El segundo tomo son las lecciones, o sea, el curso en sí. Y el tercer tomo, el tercer libro, es el libro del maestro. Hoy en día, desde hace ya varios años, el libro del maestro es solamente una aclaratoria, no es un libro para maestros, porque ya que nosotros ya no creemos más en que existan los maestros, solamente existen focalizadores, como en mi caso. Y el texto lo que nos va dando es una generalidad, realmente dice que es la voz de Cristo, ¿no?, que está dictando este texto maravilloso, donde hacen algunas pequeñas correcciones con respecto a nuestras prácticas religiosas, en especial la del cristianismo, o cualquiera de las filosofías o religiones que existen en el mundo. Y después está el segundo libro, que es el libro de ejercicios. Cuando nosotros encaramos en el primer día, ¿no es cierto?, el curso, lo que hacemos es leemos una pequeña parte del texto y leemos la primera lección. Esa lección lo que hace va cambiando poco a poco, o sea, la primera lección no, de la 1 a la 365, que son la cantidad de lecciones que trae el libro, van cambiando nuestra forma no solamente de pensar, sino también nos da una opción diferente de cómo ver las cosas y los problemas de la vida. Y a la vez vamos aceptando, nos va ayudando a aceptar otra condición, que es esta condición
innata en nosotros, que es nuestra propia naturaleza. O sea que si se armara el grupo tendríamos una lección por semana, ¿así está armado? No, no realmente. Nosotros hacemos la primera lección, la hacemos juntos, después cada uno va a su casa y en casa van a ser de la 1 a las 7. O sea que en la lección número 7 nos encontraríamos de vuelta para aclarar todas las dudas que han subsistido, que han nacido desde la primera lección hasta la número 7 y por supuesto las dudas que han nacido desde el texto, porque el texto está escrito, si bien es un idioma moderno, no es tan moderno como parece. Hay que recordar que el que está dictando el curso, ¿no es cierto?, es esta entidad maravillosa a través de una persona que encima es totalmente atea. Ella no creía en nada y bueno, es un idioma un poquito raro, hay que prestar un poquito de atención nada más. Pero esto es lo que nosotros hacemos una vez por semana, evacuar, ¿no es cierto?, todas las dudas y transformar algo que puede llegar a ser tedioso, quizá para algunos, en algo interesante, ¿no? Y el grupo lo que hace es justamente contener y sostener ese curso y las personas que participan.